Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, esperando la pronta recuperación de don Álvaro Arbelo y de Aníbal Díaz para su pronto reintegro a este gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí, donde me encuentro hoy, Estados Unidos, y el país de allá, mi querida República Dominicana. Estamos transmitiendo hoy desde la ciudad de Lancaster, en el estado de Pensilvania, con una temperatura esta mañana de 2 grados centígrados, una máxima para el día de hoy de unos 18. Se esperan temperaturas bajas durante toda esta semana, aquí en esta zona de los Estados Unidos. Estamos hablando de temperatura de entre 1 y 2 grados para prácticamente desde hoy hasta el viernes, pero desde aquí conectamos con el país para referirnos primero a un tema nacional de importancia, que consideramos de importancia, y segundo sobre dos principales temas que hoy ocupan la agenda internacional. Queríamos referirnos primero a ese llamado a huelga que hay para hoy prácticamente en todo el Cibao. Veíamos al presidente Abinader hablar con mucha sinceridad durante su participación en el gobierno de la mañana el pasado viernes allá en Juma, Bonao. Presidente que aprovecha siempre el escenario del gobierno de la mañana para hacer llegar mensajes directos a la población dominicana sobre temas que él entiende que son de el interés y que deben ser difundidos a través de nuestra emisora y de nuestro programa. Hay un pliego de demanda para hoy que los convocantes deberían de dar un vistazo a lo que es prácticamente la opinión pública generalizada, en el sentido de que todo el mundo entiende que ciertamente en el país hay dificultades, hay compromisos que el gobierno en algún momento deberá atender, pero que este es un momento en el que la realidad dice que no hay tanta posibilidad de atender tantas demandas al mismo tiempo. El presidente se refirió, por ejemplo, al tema de la demanda para que se rebajen los precios de los combustibles. El presidente lo explicó, pero yo creo que es muy fácil de entender, e incluso si el presidente no lo explica. O sea, hay un entorno internacional sobre los precios del petróleo y sobre la realidad económica mundial en sentido general, que dan poca posibilidad de que se aplique en estos momentos una rebaja en los precios de los combustibles, cuando eso no depende exactamente de la posibilidad o de las ejecutorias que pueda realizar el gobierno, sino de la realidad que está ahí. Hoy, por ejemplo, hay dos temas que hablan de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en China, Shanghái está nuevamente cerrado y hay un taponamiento en los muelles de Shanghái. Los barcos no pueden entrar, los barcos no pueden salir, y eso definitivamente sigue impactando la economía mundial. El tema de la guerra de Ucrania, que hoy definitivamente se recrudece en el sentido de los anuncios y de la actualidad que tenemos allí. Entonces yo creo que independientemente de que ciertamente el gobierno tiene que entender que ha transcurrido un tiempo y de que hay que comenzar a ejecutar, satisfacer algunas demandas que son latentes, que hay una deuda social bastante amplia, muchos problemas heredados de gestiones pasadas, pero la gente elige para que les resuelvan esos problemas. Pero la verdad es que en la actualidad las posibilidades gubernamentales están limitadas, y yo creo que convocar a una huelga con más de 100 demandas, yo creo que
de alguna manera no se ajusta a la realidad actual, independientemente del derecho a la protesta, que siempre debe de reconocerse, y de que muchas de esas demandas sean legítimas. Pero este no es el momento, y es lo que entiende la mayoría de la opinión pública nacional en este momento. Pasamos a la arena internacional. El tema de Francia, elecciones en el día de ayer, segunda vuelta, tal y como habíamos nosotros adelantado cuando nos referíamos a las posibilidades de uno y otro candidato para este balotaje. El presidente Emmanuel Macron consiguió la reelección con un 58%, y es el primer presidente que se reelige en Francia en los últimos 20 años. Pero esas elecciones también envían un mensaje para Macron, para Francia, y para la necesidad de que en su segundo mandato la agenda del presidente se ajuste más a una realidad que definitivamente está viviendo el país galo. La candidata opositora Marine Le Pen se alzó con un 42% de los votos cuando Macron y Le Pen se enfrentaron por primera vez en el 2017. La diferencia fue bastante amplia, de casi 13 puntos, de casi 30 puntos. Macron en la segunda vuelta, de las elecciones en el 17, obtuvo un 66% y Marine Le Pen un 33%. Hoy, en estas nuevas elecciones y en esta segunda vuelta, 58% Macron, pero un 42% de Marine Le Pen, lo que habla de que hay un descontento en Francia, de que hay una parte de la población francesa que está exigiendo un cambio a los políticos tradicionales y está dando posibilidades de que opciones extremas como la de Marine Le Pen, de extrema derecha, sigan ganando terreno en la arena política francesa. Eso lo entendió Macron, y en su mensaje de anoche para hablar de su triunfo, dijo que entendía el reclamo que se le estaba haciendo, agradecía a los que votaron por él y prometía a los que votaron por Marine Le Pen que va a cambiar su agenda, que va a entender que hay situaciones, exigencias de esa parte de la sociedad francesa que definitivamente tienen que ser atendidas. Ahora viene la batalla por el legislativo, por el parlamento francés, y todo indica que esta realidad que vimos en estas elecciones presidenciales de alguna manera va a tener repercusión también en esas legislativas que serán en junio, y en la que Macron va a necesitar concentrarse fuertemente para que el Congreso no le sea muy adverso y tenga mayores posibilidades de gobernar. Pero la verdad es que el resultado ha sido una victoria clara para Emmanuel Macron, pero un mensaje directo de una ultraderecha que sigue creciendo y que ya muchos en Francia comienzan a ver la posibilidad real de que si la política tradicional no termina de satisfacer a amplios sectores de la sociedad francesa que están descontentos, nadie puede descartar que una opción de ese tipo pueda en el futuro llegar al poder en Francia. Pero mientras tanto, Emmanuel Macron va a gobernar por otros 5 años a Francia, el primer presidente que se reelige desde Jacques Chirac en el año 2022. El otro tema, Ucrania. Ayer se dieron situaciones, pasos definitivos en torno a la determinación de Estados Unidos para que Ucrania pueda enfrentar la embestida rusa
en el este de ese país, que es donde está concentrada ahora básicamente la guerra. Ayer llegaron en secreto a Kiev, la capital ucraniana, dos funcionarios del más alto nivel del gobierno de Joe Biden. Llegaron el secretario de Estado, Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia americana, y llegó el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el más alto cargo militar en los Estados Unidos, y fueron con un mensaje directo. Estados Unidos va a ayudar a Ucrania a resistir la invasión rusa. Decía el secretario de Defensa, Lloyd Austin, que Estados Unidos le va a dar a Ucrania toda la ayuda necesaria para que Rusia, Vladimir Putin, no puedan tener éxito en el Donbass, en esa zona donde está ahora concentrada la ofensiva rusa. Y por otra parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunciaba que Estados Unidos va a reabrir su embajada en Kiev, en la capital ucraniana, y que incluso hoy, esta misma tarde, el presidente Joe Biden va a estar anunciando un nuevo embajador para Ucrania. Ese es un mensaje directo de que Estados Unidos está no participando con tropas en la guerra en Ucrania, pero sí dando toda la asistencia militar, humanitaria y de cualquier sentido para que Ucrania resista y Rusia no pueda despacharse con una victoria en el este de ese país. Anoche fue una reunión, hay que señalarlo, que se realizó de manera secreta en un lugar desconocido de Ucrania. Todos entendemos que por razones obvias de seguridad. Luego partieron también en secreto tanto el secretario de Estado como el secretario de Defensa de los Estados Unidos, y entonces apareció ante el país, ante el mundo, el presidente Volodymyr Zelensky dando un informe del contenido de esa reunión, y fue donde se dio ahí la información de la apertura de la embajada en Kiev, la embajada norteamericana, y de los compromisos que en términos de asistencia militar está haciendo Estados Unidos. Luego el secretario de Defensa, ya en otra declaración, dijo que se trasladaban hasta Alemania para coordinar con los aliados de la OTAN y de la Unión Europea cuál es el nivel de asistencia, cuál es el nivel de ayuda que se va a ofrecer de manera conjunta a Ucrania para que resista y definitivamente derrote la pinza de presión que está ejerciendo Vladimir Putin sobre la zona este de ese país. Al parecer hay una determinación de Estados Unidos y de todo Occidente para que Putin no triunfe en Ucrania. Y este viaje ayer de estos dos funcionarios de altísimo nivel mandan el mensaje directo de que esa es una determinación que está definitivamente tomada. Así que vamos a ver lo que pasa en los próximos días, pero todo parece indicar que ya las cosas llegaron a un nivel en que Occidente entendió que Ucrania necesita un apoyo mucho más efectivo, pero sobre todo que ese apoyo se traduzca en que la guerra termine en Ucrania y no exista ninguna posibilidad de que se extienda a otras zonas de Europa. Ese es el contenido. Desde hoy nos despedimos desde Lancaster, Pensilvania.